Hola, hola, hola a todos amantes del mundo del entretenimiento. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, ay, Dios mío, es puro bombazo. Y es que como el título lo indica, vamos a hablar de Mert, Afra y un amor de película. ¿Quiénes son ellos? ¿De qué va todo esto? Tranquilos que para eso estoy yo aquí, para desglosarles todo, absolutamente todo, sobre este nuevo capítulo que créanme promete dejar la vara muy alta. Para los que quizás no estén tan familiarizados, Mert, Afra y un amor de película es una serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Es de esas historias que te enganchan desde el primer minuto, que te hacen reír, llorar y sobre todo, soñar con el amor verdadero. Y la química entre Mert Ramazan Demir, quien interpreta a Ferit, y Afra Saraoglu, que da vida a Seyran, es explosiva. Literalmente en cada escena sientes la tensión, la pasión, la conexión. Es una locura. Y precisamente este nuevo capítulo, el que vamos a analizar, es de esos que te dejan con la boca abierta, deseando que la semana pase volando para poder ver el siguiente. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos, porque este vídeo va a estar lleno de spoilers, análisis, teorías y por supuesto mi opinión sobre todo lo que pasó. Y antes de que se me olvide, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre estamos comentando lo mejor del mundo de las series turcas y mucho más. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones que es el nuevo capítulo de Mert, Afra y un amor de película. Bueno, empecemos por el principio. El principio del capítulo. Siempre es crucial, ¿verdad? Y este capítulo arranca con una situación que, para variar, es un drama. Vemos a Ferit y Seyran, digamos que no están exactamente en su mejor momento. La tensión es palpable. La desconfianza flota en el aire como si fuera humo de cigarrillo, y cada palabra, cada mirada, parece un puñal directo al corazón. La relación de Ferit y Seyran, que tantas veces ha estado al borde del abismo, vuelve a tambalearse. Las peleas, los malentendidos y las dudas vuelven a ser el pan de cada día. Es de esas situaciones que te hacen decir, por Dios, ¿cuándo van a encontrar la paz? Pero, ¿qué es lo que realmente genera este conflicto inicial? Profundicemos un poco más en los detalles. Vemos que la raíz de todo radica en la sombra del pasado. Sí, amigos, como en toda buena historia turca, los fantasmas del pasado resurgen para atormentar a nuestros protagonistas. En este caso se trata de secretos que se han guardado, de mentiras que se han tejido y de promesas que no se han cumplido. Estos fantasmas materializados en la forma de viejos conocidos y nuevos personajes con oscuras intenciones. La trama nos muestra cómo estos individuos, movidos por la envidia, la ambición o simplemente el deseo de venganza, manipulan la situación para sembrar la discordia entre Ferit y Seyran. Utilizan información del pasado, rumores y chismes, para minar la confianza de la pareja y crear un ambiente de sospecha y recelo. Es desgarrador ver cómo la comunicación entre Ferit y Seyran se ve obstaculizada por estos factores externos. La falta de diálogo, la incapacidad de confiar el uno en el otro, y el malentendido constante, son los ingredientes perfectos para que la relación se tambalee. Y claro, no podemos olvidar a los personajes secundarios que, como siempre, complican la trama. Hay nuevos secretos que salen a la luz, conspiraciones que se tejen en la sombra, y personajes que parecen estar dispuestos a todo con tal de separar a Ferit y Seyran. Es que no se dan por vencidos. Pareciera que la felicidad de esta pareja es el mayor obstáculo para la maldad de algunos, y eso que los problemas personales no son pocos. Aquí es donde entran en juego los personajes secundarios, cada uno con sus propias agendas y motivaciones. Tenemos a los parientes de Ferit, que siempre están metiendo sus narices en la vida de la pareja, y a los enemigos que buscan aprovechar cualquier oportunidad para destruir la relación. Y por supuesto tenemos a aquellos que, aunque intentan ayudar, terminan empeorando las cosas por su falta de tacto o por sus propias ambiciones. La serie hace un excelente trabajo al retratar cómo las familias y el entorno social pueden influir en las relaciones, y cómo la presión externa puede ser tan destructiva como los problemas internos. Pero como en toda buena historia de amor, siempre hay momentos de esperanza, de cariño y de complicidad. A pesar de todas las dificultades, vemos a Ferit y Seyran intentando luchar por su relación.
Hay escenas preciosas, llenas de ternura, en las que se demuestran que a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro sigue siendo inmenso. Son esos momentos los que te hacen ríe en el amor verdadero, los que te hacen llorar de emoción y los que te dan la fuerza para seguir viendo la serie. En medio de la tormenta surgen destellos de esperanza. Vemos a Ferit y Seyran recordando los momentos felices que han compartido y tratando de aferrarse a los buenos recuerdos para superar los malos. Hay escenas íntimas en las que se demuestran cariño y apoyo, y en las que se recuerdan porque se enamoraron el uno del otro. Estos momentos de vulnerabilidad y conexión son los que nos recuerdan la fuerza del amor, y nos dan esperanza de que la pareja pueda superar los obstáculos. Y claro, como no podía ser de otra manera, este capítulo nos deja con un final de infarto. Un cliffhanger de esos que te hacen contar los días hasta el próximo episodio. La trama da un giro inesperado, y un nuevo conflicto amenaza con destruir todo lo que Ferit y Seyran han construido. ¿Es que no paran? ¿Qué les espera a nuestros protagonistas? ¿Lograrán superar esta nueva adversidad? ¿El amor será suficiente para mantenerlos unidos? El final del capítulo es un verdadero golpe al corazón. Un evento impactante ocurre, que pone a prueba la relación de Ferit y Seyran de una manera que nunca antes habíamos visto. Este giro inesperado plantea nuevas preguntas y abre nuevas posibilidades para la trama. ¿Serán capaces de resistir esta nueva prueba? ¿La confianza que han construido será suficiente para superar la crisis? ¿O esta vez, el destino les jugará una mala pasada? En cuanto a las sorpresas, madre mía, las sorpresas. Este capítulo está lleno de giros inesperados. Revelaciones que te dejan con la boca abierta, y personajes que muestran su verdadera cara. Es que la historia no para de sorprenderte. Hay secretos que se destapan, traiciones que te dejan sin aliento y momentos de pura tensión que te mantienen pegado a la pantalla. La serie se distingue por su habilidad para mantener al espectador en vilo. Los giros inesperados son constantes y los secretos se revelan en el momento justo para crear el máximo impacto. Los personajes cambian de un momento a otro y las alianzas se rompen y se forman de nuevo. La trama es impredecible y cada episodio es una nueva aventura. El capítulo también profundiza en la evolución de los personajes. Vemos a Ferit y Seyran enfrentándose a sus propios demonios, luchando por superar sus miedos y por convertirse en personas mejores. Es una historia de crecimiento personal, de aprendizaje, de cómo el amor puede ser una fuerza transformadora. Me encanta que profundicen en las inseguridades de cada uno y que intenten hacer que su relación funcione. Este capítulo no solo se enfoca en los conflictos amorosos, sino también en el crecimiento personal de los personajes. Vemos a Ferit y Seyran reflexionando sobre sus errores, aprendiendo a perdonarse a sí mismos y a los demás, y esforzándose por ser mejores personas. La serie nos muestra cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para el cambio, y cómo las relaciones pueden ser una oportunidad para crecer y evolucionar. Además, la producción de la serie es impecable como siempre. La fotografía es espectacular, la música es maravillosa y la actuación de Mert y Afra es simplemente magistral. Es que transmiten tantas emociones que es imposible no conectar con sus personajes. La química entre ellos es innegable y su habilidad para interpretar sus roles es impresionante. La serie es un deleite visual. La fotografía es impecable y cada escena es una obra de arte. Los escenarios son impresionantes y la vestimenta de los personajes es impecable. La música es conmovedora y se adapta perfectamente a las emociones de cada momento. Y por supuesto, la actuación de Mert y Afra es magistral. Su química es innegable y su habilidad para transmitir emociones es asombrosa. Y por último hablemos de las teorías. Amo las teorías. ¿Qué creen que pasará en el próximo capítulo? ¿Qué rumbo tomará la historia? ¿Quiénes son los villanos reales? ¿Cómo reaccionará Seyran ante lo que ha descubierto? ¿Lograrán Ferit y Seyran superar esta nueva prueba? Es hora de sumergirnos en el apasionante mundo de las teorías. ¿Qué ocurrirá en el próximo capítulo? ¿Qué secretos se revelarán? ¿Quiénes son los verdaderos villanos? La comunidad de fanáticos de la serie está llena de ideas, y las redes sociales arden con debates y especulaciones. ¿Se reconciliarán Ferit y Seyran? ¿Encontrarán la paz y la felicidad que tanto anhelan? En mi opinión,
creo que este nuevo capítulo es un punto de inflexión en la historia. Creo que los personajes van a tener que tomar decisiones muy importantes, y que sus relaciones van a sufrir cambios significativos. Y espero con todas mis fuerzas, que Ferit y Seyran logren superar todos los obstáculos que se les presentan. Se lo merecen, por Dios. Mi predicción es que este capítulo marcará un antes y un después en la serie. Los personajes se enfrentarán a decisiones cruciales, y sus relaciones se transformarán de manera drástica. Habrá pérdida. Así ganancias y las consecuencias de sus acciones se sentirán durante mucho tiempo. Y por supuesto espero que Ferit y Seyran encuentren la fuerza para luchar por su amor, y que logren superar todos los obstáculos que se les presentan. En fin, amigos, hemos llegado al final de este análisis del nuevo capítulo de Mert, Afra y un amor de película. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Sé que esta serie nos tiene a todos con el corazón en un puño, y me encanta poder compartir mis opiniones con ustedes. Es un placer leerlos en los comentarios, saber qué piensan, debatir sobre las teorías, me encanta la comunidad que hemos construido. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios y por estar siempre aquí, acompañándome en esta aventura. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y por supuesto, déjenme en los comentarios sus opiniones sobre este capítulo. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que menos? ¿Qué teorías tienen para el futuro de la serie? Quiero leerlas todas. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todos los detalles, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis análisis y comentarios sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.